Muy bien. Lo primero que quiero hacer es de antemano agradecer a Kemarati y regocijarme en el centro budista de la ciudad de Cuernavaca. Les voy a decir por qué. Aquí en Londres, bueno, no en Londres, yo estoy en Suffolk, que son hora y media de Londres, pero voy seguido a Londres. Hablan muy bonito de Cuernavaca y me da mucho para mí honor cuando me preguntan, bueno, ¿dónde es Cuernavaca? ¿Por qué se oye tanto de Cuernavaca? Y pues la verdad lo que es un regocijo también a Sadayoti, la manera en que lo está dirigiendo, y a Nagapría. Hablan muy bonito. Paramabando estuvo en México, creo, estuvo a principio de año y venía impresionado. Entonces, para mí, cuando me dijeron, oye, ¿quieres compartir un poquito de tu práctica con nosotros? Yo le dije que inmediatamente que sí. Además, les voy a comentar algo. Para mí, hablar de budismo práctico es algo que realmente aprecio, respeto y admiro. Um, Así que realmente lo que yo quiero platicarles o comentarles un poco en este momento es mi experiencia en lo que vendrían siendo negocios de subsistencia budista y de cómo ha causado efectos en mi práctica. Eso es básicamente lo que quiero compartir en términos muy sucintos. Eh, empezaría yo obviamente evocando al Buda y cómo comunica su visión a través de las cuatro nobles verdades que todos ya hemos escuchado. La primera es: la vida contiene sufrimiento, insatisfacción. La segunda es: la causa del sufrimiento es esa avidez y su contrario, la aversión, que tiene su origen en la ignorancia. La tercera: todo lo que tiene una causa tiene un cese. Entonces, la tercera verdad del cese del sufrimiento. Y la cuarta verdad, como ya sabemos, es el camino óctuple. Es la ruta que puede llevarnos a la liberación. Y dentro de este camino encontramos, como todos ya sabemos, ocho aspectos: perfecta visión, emoción, habla, acción, esfuerzo, atención y meditación. Yo voy a tomar de esos 8 aspectos, nomás les dije 7, el aspecto del sustento. El sustento, lo que sería el negocio de subsistencia budista. Y básicamente, si ustedes me dicen, bueno, explícanos exactamente qué es esto de negocio de subsistencia budista, les diría yo que es aquella manera de trabajo, de subsistir, en el que estamos basando nuestra actividad en los principios budistas. Específicamente el no causar sufrimiento a nadie ni a ti mismo. ¿Sí? Como decía Kemarati, soy abogado. Yo fui abogado, soy abogado, vengo de una familia de abogados. Trabajé como litigante, trabajé como maestro, trabajé como en el sector público antes de venirme aquí a Inglaterra. Yo pertenecía a esa generación de abogados que no sé si lo recuerdan, algunos de ustedes estaban muy chicos, pero es en el tiempo de la transición de el PRI y el PAN, cuando Vicente Fox entró de presidente. Entonces, no fue por mis propios méritos, debo decirlo, era por mi familia, que me invitaron a trabajar en la Ciudad de México. Y pues yo estaba como lampareado, como dicen, como conejo lampareado en el norte, pues era tanta la emoción y tanta vivir en esa gran ciudad, participar en este momento de transición política, pues estuvo muy bueno. Yo venía de Guadalajara, de estar estudiando un posgrado en Derecho Corporativo Internacional, entonces México para mí fue muy atractivo irme a trabajar ahí. Ahora, yo les voy a confesar algo. Yo el budismo no lo busqué por sufrimiento o por algo así. Les voy a decir por qué lo busqué. Ya estando trabajando en México, después de 2 años, paso por la Roma. Estaban apenas abriendo el edificio, este edificio en la Roma del Centro Budista de la Ciudad de México. Y yo la verdad estaba tan contento en México porque pues tenía un gran departamento, novias, carro, un trabajo súper glamuresco de estar yendo a juntas, incluso algunas veces hasta con el presidente. O sea, estaba en un nivel que... Y yo dije, por mis adentros, me dije, yo necesito también tener una especie de filosofía de vida interesante. Ya antes había escuchado de budismo, pero les digo que fue por vanidad, porque en aquellos tiempos, no sé si se acuerdan, estaba la película del pequeño Buda, y Keanu Reeves era el Buda, y era la historia de la Matrix del saber, entonces para mí empecé a investigar un poco y dije, oye, me gusta para mis cenas y comidas hablar sobre en lo que creo, ¿no? Hablar de sufrimiento y hablar de la naturaleza del sufrimiento, y lo mejor,
aprender a hablar, según yo, porque era mentira, ni siquiera era real. Decía yo, es que yo hablo sánscrito también y pali. Uy, era súper sofisticado. La gente decía, my God, pero qué fuerte, este abogado tiene una vida filosófica. Así como les digo, para mí fue por glamour, básicamente, estudiar budismo. Empecé a leer, incluso conocí al centro budista, fui a algunos retiros, conocí a Mokchananda, que era un miembro de la orden que venía de España, y me invitó incluso a Inglaterra a venir aquí. Y les cuento algo, no me gustó nada, no le entendía el concepto. Estaban trabajando todos, los veía como zombies, decía yo, pero ¿qué es esto? Yo decía, no me gusta nada de esto, y me regresé. Me regresé y empecé a tratar de leer los libros de Sangharakshita, de Bhante, y otra confesión, no les entendía nada. Incluso sentí que leyéndolos en español, sentía que estaba leyendo libros de texto de preparatoria o de universidad. Y dije yo, bueno, voy a ver la traducción. Veo la traducción. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro que era ¿cómo se llama? Una, una, una situación de traducciones muy difícil. Era una retórica de los años 50. Tenía que traducir conceptos muy complejos. Muchas cosas, se me hizo muy fuerte. En términos muy sencillos, para mí el budismo se me hacía muy complicado. Yo decía, bueno, eso de las escuelas Theravada y el Mahayana y el Pali Canon y quién escribió lo que el Buda hizo, cuánto tiempo tardó, 2500, no le entendía nada. Y la verdad, puedo decir que porque mi vida estaba estaba siendo tan feliz y tan contento, me pregunto por qué no estaba, porque no era receptivo. Tenía los libros, tenía la posibilidad de ir a centros de retiro y no me sentía conectado. Pero como dicen aquí los ingleses o los americanos, no sé quién dice ese término, pero me gusta mucho, dice, después de lo dulce viene lo agrio. Después de unos 6, 7 años de vivir esa vida en México, me di cuenta que mi vida empezó a ir de bajada. Primero, las relaciones que tenía, un conflicto tremendo. Mi trabajo estuvo bastante complicado. Y lo peor de esto también, que mi madre le da leucemia. Pero, interesante, yo a nadie le dije mi sufrimiento. Yo me callé. Dije, a nadie le digo. Me remueven de mi trabajo, por no decir que me corrieron, no me corrieron, pero me remueven de mi trabajo y tengo tiempo extra y tengo dinero para volver a ir allá donde me mandaron 10 años antes. Y ya pregunto y me dicen que sí. Y digo, pues órale, ya me voy otra vez a Windhorst, que Windhorst era el almacén distribuidor de regalos creo que eran 26 tiendas a nivel Reino Unido. Entonces era el almacén, tenías que trabajar en el almacén. Pues yo mandé mi correo, ya estaba listo. Hice un plan, me acuerdo, porque dije, bueno, sin decirles, claro está, voy a ir y trabajar en la semana y los fines de semana me doy una vuelta ahí por Uruapan, por Europa. Entonces dije, a ver qué sale, ¿no? Y pues no, ahí voy. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que llego a Windhorst y yo obviamente esperaba que me iban a dar un nivel directivo, no sé, una cosa así. No, llego y me doy cuenta que me ponen en el más bajo de los niveles. Me ponen a descargar cajas de camiones. Me sentía, les digo, literalmente como Jacinto Zenobio. Así, descargando un carro. Y yo, al principio, sí les cuento algo, les comparto. Fue entusiasta, fue exótico trabajar con mis manos, nunca había trabajado con mover las cajas, estar en Inglaterra cambiando, bajando cajas de los camiones y todo eso. Pero después de 2 o 3 semanas, dije, no, esto no sirve. ¿Cómo yo voy a trabajar después de tener posgrados y andar de arriba en mi vida tan glamuresca en México? Y se me ocurrió una cosa. Y me acuerdo que dije, ok, lo que voy a hacer es investigar quién es el mero jefe, quién es el CEO de Triratna, sin decirle a nadie, yo calladito ahí nomás. Y me doy cuenta que en esos días, Bhante Sangharakshita, nuestro maestro, te daban la oportunidad de visitarlo en Birmingham por 1 hora. Imagínense 1 hora con Sangharakshita. Estoy hablando de años antes. Y cuando yo veo eso, dije, ese es mi momento. Perfecto. Me voy a llevar mi currículum, lo voy a ir a saludar, le voy a decir que yo tengo posgrados y que hablo inglés y francés y puedo hacer miles de cosas. Y incluso me acuerdo que de Cambridge me fui a Londres a comprar una corbata Burberry, esas bien caras. Y arreglé mi saco, mi traje Armani, mis zapatos Ferragamo, mi Rolex, estaba listo todo. Cosa que no pude hacerlo porque cuando estaba en la fábrica, en el almacén,
me ofrecieron raite para ir a Birmingham. Entonces no pude hacer mi cambio de ropa ni nada. Me fui vestido de civil. Entonces me acuerdo que dije, bueno, no importa. La personalidad es lo que importa. Yo voy a ir a verlo. Había gente que se acercaba a mí y me decía, pídele una enseñanza, pídele. Y yo decía, no, yo no voy a decirle una enseñanza. Yo lo que voy a hacer es decirle quién soy, cómo puedo ayudar en este movimiento o algo así. Me da un poquito de pena decirle que estoy en el más bajo de los niveles del almacén, pero bueno, ahí vamos. Bueno, llego a Birmingham, que era donde estaba. Tenían una casa, y fíjense, se van a reír. Todos saben que Bante, la palabra Bante es maestro. Yo ni siquiera sabía eso, porque llega la persona, yo estaba esperando, y llega el miembro de la orden a decirme, Bante está listo para verte. Y yo le digo, perdóname, pero yo vengo a ver a Sangarachita. Y me dicen, Bante y Sangarachita es lo mismo. Chin, ya estaba yo nervioso de entrada. Bante, en aquel tiempo, tenía en esta gran casa en Birmingham un pequeño apartamento como un anexo, donde te subías por una escalerita. Pues ahí voy por la escalerita, ya empezaba a estar nervioso. Se abre la puerta y lo veo sentado, se levanta. Me habían dicho que no veía bien. Y yo la verdad les puedo decir que me estaba viendo. Me vio directo. Lo primero que hice fue darle la mano. Y ahí les va y otra confesión. Y dije, pues quizás exageré o dije una medio mentira, porque lo primero que le dije, no sabía qué decirle, le digo, sus libros me han inspirado mucho. Y él voltea y me ve directo y me dice, ¿cuál? Yo me quedé en blanco. No me acordé ni un solo título, uno solo. Estaba así, nerviosísimo, ansioso, con angustia. Y ahí lo que dije yo rápidamente, fíjense, estuve tan mal que hasta le dije, el Dhammapada. Y ustedes saben que el Dhammapada viene desde el tiempo del Buda. Y me dice él así, ese no lo escribí yo. Yo creo que me vio tan nervioso que me trajo a su salita, nos sentamos ahí, y yo como viendo las piernas así estaba así. Todo ese abogado inteligente y poderoso que venía a ofrecer sus servicios se había ido por la coladera. Yo no sé dónde estaba. En lugar de eso estaba un conejo ahí sentado así todo ansioso. En eso me dice Bante, con una calma bellísima, con una paz interior que estaba verdaderamente conectando con, me dice, oye, me dice, ¿de dónde eres? Pues soy de México, le digo. ¿Y de qué parte? Le digo, del norte. Bueno, no me van a creer esto, pero se lo voy a contar. Me empieza a hablar de la frontera, desde Baja California hasta Texas, desde Laredo, los cárteles, la situación financiera que está pasando, la franja fronteriza. Increíbles, impresionantes cosas que yo ni siquiera sabía y soy de ahí. Él hablar de México. Y yo en un momento, él me empieza a hablar de México y hablarme de todo lo que yo no sabía. Yo estaba con pero me empecé a dar cuenta de algo interesante que sucedió. Me empecé a dar cuenta que me estaba poniendo mucha atención. Y yo no había experimentado eso realmente. Mucha atención, me sentí me conmovió mucho eso realmente. Y tanto me conmovió que en mi mente dije, ¿por qué no le digo lo mal que estoy en mi vida? Que mi trabajo estaba bien mal, que mis relaciones están bien mal y que mi madre tiene leucemia y que estoy sufriendo. Pero ¿sabes qué? Tuve una voz en mi mente y dije, yo no le digo nada porque no quiero que me tenga lástima. Yo no quiero que me vaya a decir, ay, no te preocupes, lo que sea. Pero no sé si les ha pasado cuando ustedes están enfrente de alguien y están nerviosos y han perdido atención consciente de lo que está sucediendo. Lo primero que dicen que no van a decir es lo primero que sueltan. Pues así me pasó a mí. Él estaba hablando de México y de repente le dije, mi madre tiene leucemia. Se quedó callado. Se hizo para atrás, así. Y yo rápidamente en mi mente dije, ahí viene el discurso de que te tenga mi pobrecito muchacho, leucemia es curable, no sé qué me voy a decir. Yo dije, no, ¿por qué le dije? Ahora se va. Pero nada de eso me dijo, al contrario. Me dijo algo increíblemente inesperado. Se acercó a mí, me vio a los ojos directamente y me dijo, bueno, las personas se mueren. No sé si entiendan, no sé si entendí bien lo que me estaba pasando, pero
Después de razonarlo y entenderlo, sentí que me estaba dando una enseñanza de impermanencia. Pero no solo eso, una enseñanza de impermanencia que incluso me podía dejar advertir las posibilidades de vida que existen incluso en contra de aquellas horribles imágenes de la muerte, incluso la muerte de mi madre. Empecé a sentir como una especie de seguridad, de certeza de que había algo más allá, algo que podía trascender. Muy extraño, les puedo decir. Me dio mucha paz y mucha calma. Esa entrevista, esa plática con Bhante, sucedió un sábado. Mi madre murió el siguiente jueves. Yo no quería, antes de esa entrevista, antes de hablar con Bhante, yo no quería ir a México, la verdad. Mi pequeña sociedad alrededor mío, pues estaban criticándome mucho. Imagínense mis padres, todos diciendo, bueno, ¿qué le pasó? Este se volvió loco. Dejó todo su trabajo por irse a vivir, a cargar cajas a Inglaterra. Pues les cuento algo, yo me sentía tan seguro y certero después de la entrevista que fui y vine a México fui al funeral, a lo que quedaba del funeral, y regresé a Windhorst, regresé al almacén. Ya no lo veía como un mercado de abastos, ya no lo veía así, lo digo de veras. Lo veía como, básicamente, como un lugar donde yo podía participar en un grupo de gentes que querían vivir los principios budistas. Que no solamente eso, que querían practicar, que querían meditar, que querían estudiar el budismo juntos. Para mí fue algo muy fuerte. Y lo mejor de ese tiempo fue que conocí a un gran maestro, que para mí me motiva mucho hablar de él. Lo acabo de ver hace poquito, por cierto, y es Ratnagocha. Me moriría de veras que porque fuera y les dieran una plática. Es un señorón, es un tipazo, es un máster. Así lo vi. Y les voy a decir por qué. Yo conozco a Ratnagocha, este miembro de la orden, y lo veo. Y ustedes saben que como abogados en México, medio aprendes a leer a la gente. Medio aprendes a saber qué están pensando y a qué juegos están jugando. Con Ratnagocha, lo único que les puedo decir, que lo primero que vi cuando lo conocí es que personificaba el Dharma, personificaba la ética budista impresionantemente. Y lo primero que me dije, yo quiero ver cómo él ve, yo quiero ver lo que él ve. Casi le decía, enséñeme. Me acuerdo muy bien de esa conexión que tuve con Ratnagocha. Y además, lo más hermoso es que han pasado ya muchos años y sigo con esa, admirando, apreciando una práctica tan excelsa como es la de Ratnagocha. Bueno, Ratnagocha me empieza a enseñar a estudiar los libros de Bhante, a leerlos, a profundizar, a trabajar, y gradualmente, ¿qué sucede? Pues me ordenan, me invitan a la ordenación. Y fíjense, les comparto, todavía me acuerdo muy bien de esto, cuando me ordenaron, cuando Ratnagocha, por cierto, Ratnagocha se convirtió en mi preceptor, me dio el nombre, me dijo, tu nombre va a ser Sadaketu. Y como decíamos al principio, mi nombre significa aquel que tiene su fe como estandarte. Inmediatamente cerré los ojos, me acuerdo muy bien, y me transporté a esa visita en Birmingham con Bhante, a ese momento de enseñanza que Bhante me compartió y me dejó ver la hermosura de lo que significa Shraddha, o Sada, o la fe budista, que no es como la fe católica o cristiana, es más bien un efecto de seguridad, de certeza plena de que hay posibilidad. Lo conecté impresionante. ¿Y saben qué fue lo que más me gustó? Y por eso me emociona hablar de este momento, porque mi nombre estaba incrustado en la palabra. Para mí fue grandísimo. Entonces, para mí fue el primer efecto potente de trabajar en un negocio de subsistencia budista. Mi segunda oportunidad de trabajo también me la dio Ratnagocha. Ratnagocha fue quien adquirió las tierras de este centro budista hace como 20 años. Y este centro budista, bueno, no centro budista, este centro de retiros budista, es un centro de retiros que es el primer edificio en Triratna que es, como se dice, construido con el propósito de ser centro de retiros. Ha ganado 17 premios a nivel internacional en Alemania, en Estados Unidos. De veras, los invito a cada uno de ustedes que si andan por acá, por Inglaterra, déjenme darles un tour. Es chiquito el lugar, pero es precioso.
tiene una esencia. Han sido ya 6 años de los que hemos estado trabajando. Bueno, me dan esta oportunidad de trabajar ahí. Yo no sabía nada de centros de retiros, pero fuimos aprendiendo, fuimos integrando de Cambridge. Vengo de organizarlo y de estar, como dicen, tras bambalinas. Pero es increíble el trabajo, es increíble el trabajo que da. Y fíjense, lo bonito de esto es que ya con el tiempo, pues ya me dieron la gerencia, ya soy el gerente del centro de retiros. Y para mí una de las cosas, la otra vez me hicieron una entrevista y les decía, una de las cosas que más me impresiona acerca de trabajar en un centro de retiros es, por ejemplo, ahí les va. Tenemos mensualmente un retiro que se llama Introducción al Budismo. Es un retiro donde, digamos, el 70%, son 60 gentes, el 60% no sabe nada de budismo. Bueno, llegan al centro de retiros el viernes en la tarde, viernes en la nochecita, oscuro. Y es un día y medio, ni siquiera es el fin de semana, compartiendo charlas como ahorita, hablando como Bante, hablando de Bante, hablando de diferentes prácticas, meditando, comiendo juntos, todo. Y es un día y medio. Miren, me encanta ver la gente, cómo se transforma de un viernes al domingo. Luego pasan los meses y me toca ver a esa misma gente venir en otro tipo de retiros. Luego vienen ya como mitras y luego vienen incluso ya cuando han pedido ordenación. Me fascina ver esa transformación. Y es tan sutil, tan bella, tan honesta, tan clara, como el Dharma se integra con gente así. A mí me da mucho, me mueve mucho. Hay una cosa que también me encanta y que es un gran efecto en el nuevo trabajo que tengo, bueno, el trabajo que tengo ahora en el centro de retiros, y es, todos como miembro de la orden, ustedes saben, cuando te ordenan, te dan una práctica, y esa práctica es como un bodhisattva, con un Buda específico. Yo escogí la de Shakyamuni, el Buda histórico, con el mudra tocando la tierra. Para mí esa es mi corazón, lo escogió y estuvimos, pues no les cuento y no sé si sean coincidencias. Llego a Vajrasana y el Buda que está en el recinto principal es Shakyamuni tocando la tierra. Para mí fue muy fuerte porque hasta incluso me hice la idea de, no vivo en un centro de retiros, vivo en un templo y yo lo voy a cuidar, así decía. Cada vez que veo ese Buda, me recuerda ese episodio, uno de mis episodios favoritos que les comparto de la historia del Buda. Cuando Siddhartha, el Buda, que todavía no era Buda, pero estaba a punto de iluminarse, ya ha pasado ha estado en la selva, los años, y ya de repente llega un árbol, al árbol Bodhi, y dice, yo voy, dice Siddhartha Gautama, junta un poquito de hierba kusala, se sienta en el árbol y con senda determinación dice, yo no me levanto hasta que no me ilumine. Bueno, así lo veo, pero básicamente así me lo imagino. Y me gusta compartir esta historia muchísimo. Y empieza la historia de Mara, aparece Mara. Y no sé si recuerdan, Mara es ese demonio, ese antagonista a todas las fuerzas del amor, de la compasión, de la belleza. Es que trata impresionantemente de evitar que Siddhartha Gautama se ilumine. ¿Y cómo lo hace? Pues trae a sus hijos, monstruos malditos, con flechas, y le tiran flechas, y tiran flechas a Siddhartha. ¿Y qué pasa? Siddhartha Gautama, sentado bajo el árbol, no se mueve. Me encanta esa escena. Luego llegan las hijas de Mara, bailando y tratándolo de atraer y todo eso. Y Siddhartha Gautama no se mueve, no se mueve. Para ese momento, Mara ya está nerviosón, ya dice, hey, se me hace que sí se va a iluminar. Y lo nota porque ya se estaba configurando el trono diamante. El trono diamante es una metáfora del lugar donde un Buda se ilumina, que por cierto se llama Vajrasana, que es el término es el nombre del centro de retiros. Estaba sentado ya en el trono diamante, estaba a punto de iluminarse Siddhartha Gautama. Y Mara dice así, bueno,
Ya trató con las hijas, ya trató con los hijos. Ahora vámonos con uno de los peores. Le voy a tirar nomás uno. La duda. Y Mara se acerca, se sienta enfrente del Buda y le dice, ¿y tú qué te crees? ¿Tú quién crees que eres para estar sentado ahí en el trono de diamantes? Y me fascina lo que sucede después. Siddhartha Gautama sí se mueve. Se mueve lentamente, muy, muy lentamente y despacio, calmadamente, con las puntas de los dedos, toca la tierra y dice, la tierra es mi testigo. En ese momento, la diosa de la tierra, la diosa de la naturaleza, digamos, la madre de la corteza del planeta, aparece y excelsa. Dice, yo atestiguo que él debe estar sentado en el trono de diamante. Y lo atestiguo porque lo he visto practicar por edades, por vidas. Y claro que debe estar ahí. A partir de ese momento, Siddhartha Gautama se ilumina, despierta. Les comparto esta pequeña historia ya para cerrar la pequeña charla esta, en el sentido de, lo platicaba la otra vez con Nachabandu, ¿cuál es el efecto, qué significa la diosa de la tierra? ¿Cómo es que se aparece en ese momento? ¿Por qué hay movimiento? ¿Qué pasa? Y uno de los puntos que pongo a reflexión al mismo tiempo es, lo que me llama la atención de la historia, de la metáfora, es que quizás el aparecerse la diosa de la tierra al momento de iluminarse significa que la iluminación es completamente natural. Está en nuestras cualidades. Aquí la tenemos. No necesitamos un ángel, un Dios que venga a decirnos despierta. Tenemos la capacidad, tenemos el potencial de despertar. Y eso es lo cuando escucho esta historia y lo veo en la narrativa de la diosa de la tierra, impresionantemente, inmediatamente digo, sí, es natural. Y estamos y tenemos esas cualidades que son muy sencillas, desde tener atención consciente, estar abiertos a la belleza, amor, compasión, regocijo en otros, ser fuertes y derechos y sin miedo caminar la jornada. Eso es lo tenemos ahí, ahí está. Todas estas historias que les cuento y les comparto son parte de los efectos que han generado en mí estar trabajando en lo que son negocios de subsistencia budista. Y porque quizás puedo decirles que el mayor efecto que tuvo, el mayor efecto que tiene el trabajar, es ir entendiendo que budismo no es tan complejo como me imaginaba al principio, cuando les contaba que si Mahayana, que si la escuela de los Theravadas, que si esto y esto y lo otro. Para mí puedo decirles que el gran efecto de trabajar en eso es entender que el budismo es sencillo, es fácil de entender y que puedo definirlo incluso en dos ideas principales. La primera, budismo significa, para mí, desde mi perspectiva, mi humilde perspectiva y a través de este efecto, es atención consciente. Y la segunda idea, que puede sonar un poquito cursi, pero no me importa, se las digo, porque así lo he aprendido, es amor. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Gracias, Amelia.